Les cuento que elegimos este tema porque hay muchísima gente, en alguna etapa de nuestra vida nos hemos visto, ¿cómo lo digo? Que nos detenemos por eso, que nos frustramos y no sabemos hacia dónde ir gracias a esta emoción. Y para esto está nuestra psicoterapeuta favorita, María Carolina Vivas. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Nas, por invitarme a tu programa. Oye, a ver, decíamos que este tema, y ni siquiera les he dicho el nombre, tan, suspenso, es una emoción que es el miedo, es el tema del día de hoy, el miedo. A ver, cuéntanos primero, ¿qué es el miedo exactamente? Bueno, nosotros tenemos emociones básicas y el miedo forma parte de esas emociones, son intrínsecos del ser humano, son parte del ser humano. Entonces, las emociones son fundamentales para el ser humano. Tenemos la emoción de miedo, tristeza, rabia, ¿ok? Y por supuesto la alegría. ¿Qué pasa con el miedo? Que es el tema que queremos trabajar hoy. Hay muchas teorías hoy día que nos permiten utilizar el miedo a favor. Okay. Entonces, el miedo es una emoción que nos está diciendo que, que hay un inminente peligro, que estamos en peligro. Entonces, frente al peligro, tú tienes que actuar. En la época de las cavernas, si tú no corrías, pues te comía el dinosaurio. Hoy día va un poco por ahí, porque eso lo llevamos lo llevamos en nuestras células, pero la idea no es correr, porque ahorita no hay dinosaurios. La idea es actuar de manera inteligente para que tú puedas aprovechar la información que te está dando el miedo. ¿De qué monstruo estoy huyendo? ¿O qué monstruo está presente que está a punto de comerme? Okay. Llámese, después uno va traduciendo de qué se trata ese monstruo. Normalmente si tú ves que hay peligro, ya sea físico, ya sea un peligro inminente que tenga que ver con la actividad que realizas, o cualquier cosa que te esté avisando que vas a estar en una situación donde supuestamente no vas a poder con eso. Porque ese es el punto. Sí, justo te iba a decir. O sea, sí, pero ¿qué pasa cuando tenemos un poco distorsionado esto del miedo? Es decir, hay momentos en donde nos da miedo cruzar la calle y te terminas quedando horas porque te da miedo que cruzar la calle. O sea, esto es un ejemplo porque puede ser algo serio en la vida, ¿no? Estoy dando un ejemplo muy sencillo. Sí, muy sencillo. Sí, no, pero entonces te da miedo cruzar la calle y te quedas de ese lado y nunca llegas donde quieres llegar porque qué miedo que va a llegar un carro y me va... Claro, hay miedos, hay diferentes tipos de manifestación del miedo. Okay. El punto es llegar al miedo central. Por ejemplo, la gente que tiene miedo a cruzar la calle, la gente que tiene miedo a las alturas, la gente que tiene miedo a estar encerrado, siempre detrás de ese miedo está el verdadero miedo. Y eso es como una parte que está como capas. La otra idea es, dentro del miedo, o sea, dentro del tipo de miedo, hay un pensamiento o una creencia siempre que está detrás de ese miedo, que puede estar consciente o no, y que normalmente nos limita. Entonces, hay que tratar de llegar a esa raíz, y ese es el punto interesante de esta charla de hoy, porque les vamos a estar diciendo sobre esta parte de cómo trabajar ese miedo para aprovecharlo, aprovechar el miedo que en ese momento se manifiesta. Y saber también qué es miedo y qué no es otro tipo de cosas. He leído tanto sobre la confusión que tenemos de emociones entre qué es miedo, qué es rabia, que no sabes ni qué es depresión. Un montón de cosas. Y toco así el tema casi de paréntesis, porque cometemos el error de educar a nuestros hijos de la misma forma y que hay de repente veces que le decimos a nuestro hijo, ¿pero qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? Y te dice, estoy triste, pero no, está enojado. Y es lo mismo con el miedo, que hay veces que no sabemos si es miedo o qué otra emoción puede ser y de dónde viene y por qué viene y tal. Que bueno, hay un montón... ¿cómo les dices? Manifestaciones de eso. Manifestaciones, sí. Pero además... Que no son creencias. No están de acuerdo a la situación. Sí. O sea, los padres hacemos lo mejor que podemos, eso está claro. Sin embargo, si nosotros no tenemos conciencia de cómo manejamos nuestras emociones, le vamos a transmitir eso a nuestros hijos y ellos van a aprender eso de esa manera. Estamos siempre a tiempo de corregir estas cosas en cualquier momento. Estamos hablando de que si yo siento miedo, hay unas manifestaciones físicas que vamos a hablar luego. Si yo siento tristeza, lo sano es llorar, pero ahí está la cultura, los niños no lloran, entonces el niño no puede expresar el llanto y se va hacia la rabia, pero lo que hay es un gran dolor, que es el dolor de la pérdida, que algo se pierde, que algo perdiste. Las niñas sí pueden llorar, los niños no. Entonces ahí empieza un poco a confundir una cosa tan primordial para el ser humano que es expresar todas estas emociones, lo que es la rabia, cuando es rabia, y me molesto y lo expreso de una manera
coherente y de una manera sana. Cuando es tristeza, cuando es miedo, y cuando es alegría, porque a veces incluso la alegría, no, sí, fue muy divertido, o, no, sí, claro, todo eso tiene que ver con esas creencias limitantes a la expresión de lo sano de la sanidad de las emociones.